Amén, amén. Bien, quiero compartir con ustedes una lectura en el Antiguo Testamento y esta se encuentra en Primera de Samuel, ya el profeta Samuel, del capítulo 4. Y vamos a leer ahí entonces en la versión NBI 11 versículos, ¿ya? Para luego ver lo que nos dice esta palabra. Dice, la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo unos 4.000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acordaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros! Que nunca nos ha pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteo, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue tan terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Eli. Buen Dios, Padre Santo, gracias Señor por esta tu palabra, Señor, que es vida, tu palabra, Señor, que al leerla, Jesús, nos da ejemplos, Señor, y de los cuales, Señor, podemos aprender y atender, Señor, para nuestras vidas. Dios Todopoderoso, ruego, Señor, en esta hora que seas tú hablando, Señor, que seas tú llegando a la vida y a los corazones, Señor, de mis hermanos y de aquellas personas, Señor, que han sido invitadas o que por casualidad, Señor, se han conectado a este link, Señor. Dios, como sabemos cada uno de nosotros, no hay casualidades, Señor. No hay suerte alguna, Señor. Cuando tú quieres llegar con tu palabra, Señor, a la vida y a los corazones de las personas, eres tú quien llama, Señor, para que sea atendida. Dios Todopoderoso, gracias, gracias Padre Celestial. Ruego, Señor, entonces que tu Santo Espíritu en esta hora, Señor, sea hablándonos, Señor, a través de esta palabra, de este mensaje. Amén. 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 Bien, he puesto como título a esto, a este pensamiento, Dios ha entrado en el campamento. Dios ha entrado en el campamento. Palabras que dijeron los filisteos, ¿no es cierto? Y después agregaron, ¿quién nos librará? ¿Quién nos librará si este Dios ha entrado a este campamento? Los filisteos descendientes de Cam, hijo de Noé, se establecieron a lo largo del
sureste de la costa del Mediterráneo, entre Egipto y Gaza. Ellos eran originalmente uno de los pueblos del mar, que habían emigrado al Oriente Medio en barcos desde Grecia y Creta. En la época de Samuel, este pueblo belicoso, más o menos en el 1200 a.C., estaba muy bien establecido en 5 de las ciudades de Gaza, en la parte sudoeste de Canaán, y constantemente presionaban tierra adentro en contra de los israelitas. En todo tiempo, los filisteos fueron los mayores enemigos de Israel. Luego tenemos que se nombra el Arca del Pacto, que contenía los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Se suponía que el arca debía ser guardada en el lugar santísimo, un lugar sagrado del tabernáculo, donde exclusivamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ovni y Fines, hijos del profeta Elí, profanaron el lugar al entrar ilegalmente y sacar el arca. Los israelitas reconocieron debidamente la gran santidad del arca, pero pensaron que el arca por sí misma, la caja de madera y metal, era su fuente de poder. Comenzaron a usarla como un amuleto de buena suerte, con la esperanza de que los protegiera de sus enemigos. Un símbolo de Dios, quizás, no sé, muchos cargan, ¿no es cierto?, con una cruz de madera o de metal, o la Biblia misma, ¿no es cierto?, como símbolos, no garantizan la presencia y el poder de Dios. Su actitud hacia el arca llegó a asemejarse peligrosamente a la idolatría. Cuando el arca fue capturada por sus enemigos, pensaron que la gloria de Israel estaba perdida y que Dios los había abandonado. Dios usa su poder de acuerdo con su propia sabiduría y voluntad. Él responde a la fe de aquellos que lo buscan. Mire, Israel ha estado involucrado en lucha desde siglos contra el país vecino de los filisteos, quienes atacan de nuevo y derrotan a los israelitas, lo que resulta en la muerte, ¿no es cierto?, como leíamos, de 4.000 personas. Los israelitas reconocen la derrota como una señal de que no tienen el favor de Dios. Sin embargo, en vez de examinar su culpa, arrepentirse y pedir la guía del Señor, tratan de manipular a Dios para que cumpla sus objetivos. Ellos traen el arca del pacto de Dios. Cuando el arca llega al campamento israelita, empezaron a gritar de gozo, de júbilo, esperanzado en que ahora todo irá bien. ¡Cuán equivocados estaban! ¿Cuándo has puesto tú todas tus esperanzas y sueños en algo que crees que funcionará? Piensas que todo saldrá muy bien porque confías en todo tu esfuerzo y capacidades, pero te has olvidado de algo y de lo más importante, de consultar al Señor, al Señor de tu vida, para saber si necesitas aquello realmente o vas a ser conveniente para tu vida o tu familia. Ellos tenían una alegría y un gozo equivocado. Las cosas no iban a resultar como ellos quisieron. Creyeron que el arca los haría invencibles. Los filisteos se alarmaron y dijeron: ha venido Dios al campamento. Bueno, nosotros sabemos que este es un pensamiento que nace de la ignorancia, de la idolatría. Jamás Dios quiso que los pueblos pensaran que Él se encontraba en un cofre, y mucho menos que el arca tuviera poder. La gloria y el poder son de Dios y Él está por sobre todo. El arca era solo representativa de la presencia y la gloria de Dios. Dios se mueve y se manifiesta en todo lugar. La naturaleza y las cosas que vemos son el resultado de la manifestación creadora de Dios. Solo la presencia y el poder de Dios pueden producir una auténtica bendición y transformación en las personas. Sin embargo, los filisteos nuevamente masacraron a Israel en la batalla, ahora asesinando a 30.000 soldados
capturando el arca, asesinando a los hijos de Elí y causando la propia muerte de Elí. Si bien es cierto, el arca es solo un símbolo de la presencia de Dios, pero me imagino la humillación del pueblo masacrado y burlado por perder algo tan simbólico y característico de ellos. Al otro lado, allí, ¿no es cierto?, los filisteos mostrando el trofeo del arca, algo que simbolizaba la presencia de Dios, pero la cual no era tal, porque Dios, como dije, está en todo lugar, en todas partes, pero ellos quisieron tomar el arca como algo poderoso, como un amuleto, y no fueron a la fuente. Pienso que cada vez que nosotros pecamos y dejamos mal el Evangelio y la causa de Cristo, la gente espera vernos caer para enrostrarnos y mofarse. Porque antes les hemos hablado de Cristo, hemos dicho que Cristo reina en nuestras vidas. Y entonces les estamos dando razones para burlarse. Permitimos que tengan y se formen un mal concepto del cristianismo y de nosotros mismos cuando pecamos, ¿no es cierto? Cuando lo hacemos a sabiendas, cuando simplemente obviamos, ¿no es cierto?, que hemos hablado, que ya hemos dicho, mira, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, ¿no es cierto? Y simplemente después pecamos. ¿Qué es lo que dice la gente de nosotros? Se burla y dice, bueno, ¿y? Que no eras el cristiano, que no estabas diciendo esto y lo otro. Entregamos, ¿no es cierto?, en manos de ellos. Y hacemos, ¿no es cierto?, que el Evangelio deje de ser lo que debe ser. Los hijos de Elí, junto con los líderes del ejército, cometieron el error de pensar que solo porque eran el pueblo de Dios y poseían los símbolos de su presencia, podían controlar el poder de Dios. Tal vez los que estaban a cargo creían que realmente podían controlar el poder de Dios. Llevaban el arca de un lado a otro, o quizás se habían engañado a sí mismos pensando que porque eran el pueblo de Dios, cualquier cosa que quisieran para sí mismos sería lo que Dios quería para ellos. De cualquier forma descubrieron que la presencia de Dios simbolizada en el arca no es garantía del poder de Dios, sino una invitación de recibir la guía de Dios. Irónicamente, el arca contenía la forma más grandiosa y la guía de Dios, los 10 mandamientos. Pero ¿sabe qué sucedió? Estos hombres, los hijos de Elí, no se tomaron la molestia de buscar que Dios los guiara antes de atacar a los filisteos, como siempre antes lo hacían, como estaban acostumbrados a hacerlo, ir delante del profeta, ir y presentarse delante de Dios y saber la dirección de Dios. Esta vez ellos ya estaban alejados de Dios. Es posible que caigamos con frecuencias en el mismo mal hábito, ya sea en tu trabajo o en tu hogar, creyendo que como hijos de Dios no necesitamos hacer más. Y cuando nos vemos o veamos enfrentados a oposición o dificultades, en donde quiera que nos encontremos, debemos buscar la guía de Dios en oración y la ayuda del Espíritu Santo y no caer en la amarga realidad de personas que tienen a Dios solo como un amuleto de buena suerte, en vez de seguirlo como el Señor de nuestras vidas. Es así como debemos presentarnos, es así como debemos, ¿no es cierto?, acercarnos a nuestro Señor, como el Señor de nuestras vidas, y no como algo, ¿no es cierto?, que tomamos a disposición nuestra y creemos que Él nos va a servir por el simple hecho de ser cristianos. El estado, la condición espiritual del pueblo era tan fría, tan distante, era un pueblo corrompido, cometiendo maldad y sobre todo dejando de escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Mire, el capítulo comienza diciendo que la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. Obviamente entregando la palabra de Dios, esa era la palabra de Samuel. Pero ellos no la escucharon, no consultaron a la voz autorizada, en este caso al profeta Samuel.
Era él quien debía ir a la presencia de Dios y consultar si era el momento para responder e ir a la guerra cuando los filisteos los hostigaban y atacaban para quitarles las cosechas o bien conquistar partes de sus territorios. Pero en este relato el ejército de Israel tenía a su lado a los hijos del profeta Elí, que eran corruptos y hacían lo que querían sin hacer la voluntad de Dios ni la de sus padres. Cuando el pueblo consultaba a Dios, esa era una victoria segura. Pero cuando salió todo mal, ¿a quién culparon? ¿A quién creen ustedes que culparon? A Dios, por no apoyarlos, por no protegerlos, por no cuidarlos. Sin ningún remordimiento del mal proceder de ellos que tenían contra su Dios. Para muchos, los fracasos, ya sean familiares o laborales o espirituales, son la mala decisión de no consultar y no hacer la voluntad de Dios. Por eso es que no debemos culpar a Dios, es que no debemos decir, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta congoja? ¿Por qué esto y lo otro? Muchas veces debemos analizarnos y saber, ¿estoy yendo a lo correcto? Mire, como escuchábamos de Rocío, cuando esta mujer, ¿no es cierto?, ya acabando todo su dinero, ¿no es cierto?, y quedando en la miseria, supo dónde ir. Y era ir, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Y solamente bastó con tocarle. Entonces, para muchos los fracasos, ya sean familiares o laborales o espirituales, son la mala decisión de no consultar y no hacer la voluntad de Dios. Los filisteos ganaron la batalla y además capturaron el arca del pacto y la tomaron como un gran trofeo, y que quizás creyendo que el Dios de Israel ya no estaría más con ellos. La gente conoce hoy a Dios, el Dios de los cristianos o el Dios de los canutos, como nos dicen. Y hay muchos que dicen conocerle y tenerle en su vida, pero lo hacen de una forma equivocada, como a ellos les parece, y sea conveniente y de acuerdo a su estilo de vida. Pero Dios jamás se glorificará en esas personas, porque Jesucristo dejó en su palabra el correcto camino para llegar al Padre. No es como yo pienso o como yo quiero, no es como usted piensa o como usted quiere. Debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando dejaron a Jesús muerto después de la crucifixión, su cuerpo en una cueva custodiada con soldados, y las mujeres fueron al sepulcro, se encontraron con una tumba vacía y a un ángel que les dijo, ¿por qué buscan a Jesús? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Perdón. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Solo tenían que esperar a que Jesús se presentara nuevamente a ellos. Buscaron a Jesús en el lugar equivocado. Así están muchos, buscando en un lugar y de la forma inapropiada a Jesucristo. En Mateo 12, 38 al 41 dice, un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. En el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse, se niegan a escuchar. El Señor, cuando les dice solamente les daré una señal,
Y es que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así también el Hijo del Hombre, así también Jesucristo estará una vez una vez muerto, una vez que Él entregue su espíritu, también estará 3 días y 3 noches, ¿no es cierto?, peleando la batalla para poder llevarnos a la presencia del Señor. Y así sucedió, así fue. Pero ellos no quisieron escucharle, ellos no quisieron, ¿no es cierto?, volverse a Dios. Dice que ellos se negaban a arrepentirse, se niegan a escuchar. Es exactamente lo que les pasaba a Israel. Se negaban a escuchar, no querían oír, pensaron en hacer las cosas a su forma, a su manera. Ellos ya se habían alejado de Dios. Para concluir, los filisteos tenían miedo debido a la colección de historias del pasado acerca de la manera en la que Dios intervino por Israel cuando salieron de Egipto. Recuerden que ellos mismos dijeron, los filisteos, ha llegado Dios al campamento. Ahora, ¿quién nos podrá salvar? ¿No es cierto? ¿Quién? Pero lamentablemente el pueblo de Dios había caído en la idolatría y no fueron a la fuente correcta, a Dios, para pedir, ¿no es cierto?, que los ayudara. Israel se había apartado de Dios y ahora solo se mantenían fieles a una forma de devoción, un símbolo de victorias anteriores, y a menudo la gente o la iglesia trata de vivir de los recuerdos de las bendiciones de Dios. Israel pensó equivocadamente que si Dios le había dado la victoria en el pasado, lo haría otra vez, aun cuando se hubieran desviado y se mantenían lejos de él. Hoy en día, como en épocas bíblicas, las victorias espirituales llegan a través de una renovación continua de nuestra relación con Dios. No se puede pretender vivir una vida abundante y llena de plenitud divina solo con recuerdos del pasado. Debemos mantener una relación con Dios nueva y fresca. Hoy nosotros en la actualidad deberíamos ser el arca representativa de la presencia de Dios y los custodios de la palabra, y que infundiéramos tanto respeto con nuestra presencia en todo lugar por ser portadores de la santidad de Dios. ¿Ocurre esto hoy? ¿Ocurre esto hoy con mi vida? ¿Ocurre hoy esto con tu vida? Hoy pienso que muchas veces nos hemos mezclado tanto en lo cotidiano con las personas y que no ven la diferencia real que existe entre ellos y nosotros. No hay una diferencia tangible, no hay una diferencia en que ellos realmente puedan decir, oye, tú eres totalmente diferente al resto de las personas. Hay algo especial en ti. ¿Y por qué no decirlo? Pareciera que Dios está en ti. Dios está lejos con respecto al pecado, la maldad y la desobediencia del hombre, pero se hace muy cercano, tan cercano que envió a su Hijo a rescatar y salvar a todos los que se encuentran extraviados, separados de Él. Amigos, si te encuentras en esta condición, déjame decirte que allá en Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Así es como nos encontramos hoy nosotros. Así es como anhelamos estar mediante esta fe, que no fue una fe de que nosotros, ¿no es cierto?, naciera. Además la puso Dios en cada uno de nosotros. Fe que también la puso en esa mujer que se acercó a Jesucristo, ¿no es cierto?, para ser completamente sana. ¿Y le resultó? Claro que le resultó, porque fue a la fuente adecuada, porque fue donde tenía que ir, solamente le tocó. Y su enfermedad
salió de ella. Así es como nosotros también, los que hemos estado muertos al pecado, ¿no es cierto? Los que hemos estado extraviados de Dios, también un día venimos al Señor Jesucristo y nos arrepentimos y dejamos todas nuestras cargas delante de Él, y Él puso fe en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y hoy, ¿en qué estamos? Esperando con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Buen Dios, Padre Celestial, mi alma te alaba, te bendice por que tú eres fiel. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no cambias, Señor. Es el hombre, Señor. Somos nosotros, Dios, quien con nuestras actitudes, Señor, quien con nuestras faltas, Señor, te dejamos a un lado, Señor, dejamos de creer, Jesús, dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas, Señor, en lo que creemos que podemos hacer, Señor, pero sin embargo, Dios, cuando comenzamos a hacerlo y vemos nuestros fracasos, vemos cuán miserable y cuán pequeños somos, Señor. Así, Señor, como el fracaso de estos hombres, de este ejército, Señor, Dios, que fue masacrado, Señor, Padre, por no ir a la fuente adecuada, por no ir a Dios, por no ir a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nosotros tenemos tu palabra, porque hoy nosotros vamos a tu palabra, porque hoy nosotros vamos a ti, Señor. Jesús, ni siquiera, Padre, tú has dicho que debemos ir al hombre, Señor, porque como intercedores, Señor, no, Señor, sino que eres tú solamente el que intercede, Señor, por cada uno de nosotros. Y vamos a ti confiadamente, Señor, y tú abres Señor, tus manos, tú abres tus brazos, Señor, para que podamos entrar, Señor, al gozo del Evangelio, Señor, al gozo de tu palabra, al gozo de tu gloria. Gracias, Jesús, porque nos has permitido de que así sea. Bendito seas, Señor. Amén, amén